Tuyo es el poder y tuya la gloria, Padre. Aquí estamos, Señor, con un corazón enseñable, humilde, para que tú nos enseñes, tú nos ayudes, que nuestra mente muchas veces es finita y es finita prácticamente, y no puede comprender la envergadura, Señor, de lo que tú prometes en las Santas Escrituras, en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, toma el control y dominio de nuestro ser. Padre querido, Antes Padre. pedimos perdón por todo tipo de pecado interno y externo, voluntario e involuntario. Perdón por ofenderte muchas veces, Señor, tu presencia y por ser desleal a tu palabra. Te pedimos, Señor, tu misericordia, que es por medio de la gracia, por medio de tu gracia, Señor, estamos aquí conectados. Por medio de tu gracia somos salvos. Por medio de tu gracia estamos siendo levantados, restaurados, también guardados y cuidados por tu. Padre, yo bendigo tu nombre y bendigo, Señor, a los que van a conectarse, a tus hijas, a tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma el control y dominio, Señor, en esta noche. Toma el control y dominio, Señor, en los hogares. Toma el control y dominio en los lugares de trabajo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Querido Dios, aquí estamos, Señor, para exaltarte, para adorarte y para aprender cada vez más sobre, Señor, tu palabra, la escritura, que nos alimenta, tu palabra que nos hace fuertes en la fe. Gracias, Padre Celestial, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios de gloria, y los que están, Señor, de alguna forma conectados, te pedimos, Señor, que tú le bendigas. Ahí en sus casas, Señor, en su descanso, en los momentos, Señor, Dios mío, que están ahí compartiendo quizás en sus casas. Tu Espíritu Santo, Señor, descienda. Espíritu Santo, toque los corazones en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias te damos, Señor. Declaramos victoria en el nombre de Jesús y cancelamos todo plan del adversario que viene para hurtar, matar y destruir. Anulamos en el nombre de Jesús todos esos planes, Señor, Dios mío. Ayuda, Señora Gloria, ayuda a Nancy, Señor, en el nombre de Jesús y los demás. Querido Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Querido Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por Andrés, oramos, Señor, por Ruth, oramos por Darío, por Virginia. Oramos por Felicita, por Víctor, por Liz. Oramos, Señor, Dios mío, por Joana. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por cada persona, Señor, Dios mío, por María, Alicia. Oramos, Señor, Dios mío, por todos su familia. Te pedimos, Señor, que aumentes la misericordia, que liberte, Señor, al que necesita convicción de pecado. Háblale en el corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, esta noche. Gracias, Señor, te damos. Gracias, bendice a Belén, bendice a Yanina, por la casa de Gloria, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios de poder, digno eres de honra y digno eres de alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Muy buenas noches, en el nombre de Jesús. Estamos aquí, 31 de agosto, 21:01. En el nombre de Jesús, buenas noches. Hola, Nancy. Hola, pastor. Que descanse, y fortalecete en el Señor, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar del libro de Éxodo, como solemos hablar, ¿verdad? Las raíces espirituales. Vamos a conocer más sobre el libro de Éxodo, eso es importante. Está Gloria también conectada. Y vamos a ver los demás que se van a ir acoplando. ¿Qué les parece que hacemos un repaso general ahí? No hay problema, un repaso general mientras tanto. En el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente. Acá, como ustedes saben, siempre solemos hablar. Nuestra introducción estamos hablando de Israel y la historia de la redención. Desde Abraham hasta José. Nunca se olviden de esto. Israel y la historia de la redención desde Abraham hasta José. Hablamos todo de esto. Israel, la historia. La vocación del pueblo de Israel. El receptor de las promesas de Dios. Abraham tuvo que separarse de sus parientes para prepararse para la visión de Dios, el llamado de Dios y también para ser receptor de las promesas. Estamos hablando aquí de José, de los faraones,
de las dinastías de faraones del Reino Nuevo, de Kixos, de esa línea, de esa dinastía de Kixos o faraones que eran nacionalistas, que temían al pueblo hebreo porque se multiplicaba y temían de que abran los portones de Egipto para dejar pasar a sus enemigos territoriales y el temor de que se alíen con ellos. Entonces, aquí hablamos del mapa, la ruta tradicional del Éxodo, Codornices y Maná, a este lado, la península del Sinaí, el gran mar Mediterráneo, Jericó, Canaán y Monte Sinaí, así como indica este mapa. Hablamos de las condiciones, ¿se acuerdan? Geográficas y climatológicas del río Nilo. Cuando se inundaba el río Nilo, era por el deshielo en Etiopía. Hablamos de la tierra de Gosén, que era una tierra de fertilidad, donde era mimado el pueblo hebreo por mano de José, en la tierra de Gosén. El Nilo Blanco y el Nilo Azul, hablamos del Nilo Blanco, que nace en el corazón de África, y hablamos del Nilo Azul, que corresponde a Jartum. Es un ramal que nace en las montañas de Etiopía y juntamente con el afluente de Advara es responsable de la célebre inundación anual. Cada un año se inundaba eso. Seguimos adelante. Así vamos conociendo más cosas. Hablamos de la religión de ellos, de la dinastía de los egipcios, así sucesivamente. Hablamos de Akenatén, de los griegos y los romanos quedaron asombrados ante la crudeza de la religión de Egipto. Hablamos de Ra, el dios Sol. Hablamos de Pat de Memphis, Osiris, Set y Horus. Aquí están las imágenes. Hablamos también del becerro de oro, de las 10 plagas de Egipto, la cronología y fecha del Éxodo también. Mucho hablamos de eso y calculamos de qué año el pueblo hebreo salió de la tierra de Egipto. Hablamos de eso también, mucho, varias conexiones. Inclusive hablamos de los calendarios asirios, babilónicos y egipcios, que también fueron de elementos de investigación para determinar el año exacto en que el pueblo hebreo salió de Egipto. Todo eso nosotros estuvimos ya tocando. Aquí, por ejemplo, vemos a Abraham 2000 a 1850 años de Cristo. Va disminuyendo a medida que se va acercando al nacimiento del Señor Jesucristo los años. Isaac 1900, 1750 antes de Cristo. Jacob 1840, 1693 antes de Cristo. José 1750, 1650 antes de Cristo. Hablamos de eso, de las ciudades de Pitón y de Ramesés. Hablamos que había ahí los pueblos que rodeaban y circundaban, que eran Moab, Edom y Amón. También hablamos de ellos. Y así vamos avanzando, pues estamos haciendo un repaso general. El propósito del libro y su lugar en el Pentateuco. El propósito del libro Éxodo y su lugar en el Pentateuco. Vamos a hablar esta noche específicamente. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y entendamos el enlace que hay entre Génesis y Éxodo. Eso vamos a estar estudiando. Que dice aquí el propósito del libro y su lugar en el Pentateuco, el enlace en Génesis. Génesis nos provee de una introducción a la historia de Israel, capítulo 1:11. Hablamos de eso. La opresión y sus consecuencias. ¿Qué provocaba la opresión de los egipcios en los hebreos? También las plagas y el éxodo, hablamos de eso. La experiencia en el desierto también. La formación del pueblo que empezó en Egipto había de continuarse en el desierto. Y las experiencias en este subrayaron 3 hechos fundamentales. Número 1, que el pueblo en sí era débil, dado a la murmuración con conatos frecuentes de verdadera rebelión en contra de Dios. Eso era una característica de ellos. Murmuraban y eran rebeldes a Dios. Una característica del pueblo hebreo. Empezó a formar un pueblo el Señor, pero continuó su proceso en el desierto. Número 2, que pese a esta manifiesta flaqueza
Jehová intervenía una y otra vez a su favor, salvándoles de las consecuencias de sus pecados. Las normas de la justicia divina habían de mantenerse en lo alto, dice, lo que motivó diversos castigos. Claro, así mismo. La formación del pueblo con miras del cumplimiento de su elevada misión. Fue obra divina y no humana, el instrumento humano tan marcadamente sumiso a la voluntad de Dios. Era Moisés, inclusive citamos lo que era Moisés, caudillo, legislador, gobernante, profeta, portavoz de Dios, intercesor. Tenía seis dimensiones, vamos a decir así. 6 dimensiones, o sea, 6 estatus espiritual. Interesante lo que el Señor le da. Interesante. Vamos más. Hablamos de la ley y el pacto. Los capítulos 19 y 40 tratan fundamentalmente de la promulgación de la ley, del establecimiento del pacto con el pueblo y de la provisión para el sistema levítico. Cuando hablamos del sistema levítico, estamos hablando del libro de Levítico, el libro de la ley. Vamos adelante. Y hemos analizado nosotros el contenido de Éxodo también. El enlace con Génesis y la opresión del pueblo, eso encontramos en Éxodo 1:22. El nacimiento y la presentación de Moisés, hablamos también. El niño Moisés es salvado y prohijado por la hija de Faraón, Éxodo 2:1-10, hablamos de eso. Moisés se identifica con Israel y procura ayudar al pueblo, Éxodo 2:11-15. Refugiado en Madián, Moisés se casa y sirve a su suegro, Éxodo 2:16-22. Dios oye el clamor de Israel, Éxodo 2:23-25. El llamamiento de Moisés, punto 3, Éxodo 3:1-4-17. La teofanía, hechos espirituales o hechos divinos manifestados en el mundo físico. Por ejemplo, la zarza que ardía y no se consumía, Éxodo 3:1-16. Las señales que han de acreditar a Moisés que recibirá la ayuda de su hermano Aarón, Éxodo 4:1-17. El regreso de Moisés, se agrava la opresión, Jehová renueva la comisión y las promesas. Paréntesis, fragmento de una genealogía que aclara el parentesco de Moisés y Aarón. Jehová repite sus promesas y Faraón endurece su corazón frente a las señales de la serpiente. Las 9 primeras plagas, las aguas convertidas en sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos o mosquitos, la plaga de las moscas, la plaga en el ganado, la plaga en las úlceras, la plaga del granizo y de los relámpagos, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas. Todo eso mencionamos. La Pascua, la muerte de los primogénitos y el Éxodo. Éxodo 11:1 y 15:21. La muerte de los primogénitos anunciada por Moisés. Instrucciones sobre la inmolación del cordero y la institución de la Pascua judía. Conmemoran la salida del pueblo hebreo de Egipto. Esa es la Pascua judía. La noche de la Pascua mueren los primogénitos egipcios. Conmemoran, vamos a decir, no vamos a decir festejo porque hubo muerte también. La salida apresurada de Egipto, reiteración de la ordenanza de la Pascua, la tapa desde Sucot a Etán, la columna de nube y de fuego entre Sucot y Etán aparecieron ahí. Nunca estudiamos, vamos a estudiar el día de mañana la ciudad de Sucot y la ciudad de Etán. ¿Qué había ahí? Porque entre ese trayecto apareció, se manifestó el poder omnipotente de Dios, dando la columna de fuego en la noche para que tengan la temperatura adecuada, porque en el desierto hace frío, y de día la nube que aparecía para proteger los rayos del sol por el alto grado de calor que hace. Eso fue entre Sucot y Etán, como dice este estudio. Encontramos en Éxodo 13, 17 y 22. El paso del Mar Rojo, Éxodo 14, 1:31. Y el castigo de triunfo, Éxodo 15, 1:22. Qué interesante. El cántico de triunfo, digo bien, Éxodo 15, 1:21. Vamos repasando el viaje desde el Mar Rojo hasta el Sinaí, campamentos en Mara y Elim, murmuraciones y el don del maná. Este estudio identifica cómo el maná
un don. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo hay 9 dones del Espíritu Santo. Pero aquí en este estudio, en Éxodo 16, 1, 36, se identifica el maná como un don. Y vamos a ver. Murmuraciones y agua de la roca, Éxodo 17, 1, 7. La victoria sobre Amalek, Éxodo 17, 8 y 16. La visita de Jetro, el suegro de Moisés. Y la organización judicial del pueblo, cómo apartó para que los casos menores atiendan las cabezas, los representantes de cada familia. Se reunían y resolvían los asuntos menores, no solamente Moisés. La promulgación de la ley y la ratificación del pacto. Preparaciones para la manifestación de la gloria del Señor. Éxodo 19, 1, 15. Se manifiesta la gloria y la majestad de Jehová en el monte. Éxodo. Interesante que nosotros estamos repasando todo lo que hemos leído. La proclamación del decálogo, Éxodo 20, 1 y 17, los mandamientos, el terror del pueblo y el altar provisional, Éxodo 20, 18, 26. Se proclaman varios juicios, Éxodo 21, 1, 22, 20. Se dictan varios estatutos, Éxodo 22, 21, 23, 19. Y aquí aparece una aparición angelical ya. El ángel de Jehová llevará a Israel a su meta, Éxodo 23, 20, 33. Interesante, después de todo esto, aparece una actividad angelical aquí, en esta cita bíblica, Éxodo 23, 20 al 33. El pacto ratificado por el pueblo y por el sacrificio, Éxodo 24, 1, 8, y Moisés delega su autoridad y sube al monte, encontramos Éxodo 24, 9 al 18. Vamos rápidamente. Moisés recibe el plan del tabernáculo, esto llevó su tiempo. Éxodo 25, 1, 31, 18. Las ofrendas para el tabernáculo, Éxodo 25, 1, 9. El arca del pacto y el propiciatorio, Éxodo 25, 10, 22. Aparte de eso, estoy preparando un material que era el arca del pacto y su significado, su simbolismo espiritual para nosotros los hijos de Dios. Las ofrendas al tabernáculo, la mesa y el candelabro, que significan estructura y cortinas del tabernáculo también. El altar de bronce para los sacrificios que están aquí. Aquí atrás está el altar de bronce, casi igual a lo que dice la Biblia. Acá está atrás mío. Está prendido el fuego ahí. El altar de bronce para los sacrificios. Las cortinas que rodean el atrio, todo su significado. Éxodo 26, 9, 19. Aceite para las lámparas del candelero. Éxodo 27, 20, 21. La vestidura para el sumo sacerdote y sus hijos. Éxodo 28, 1, 43. Las ordenanzas para la consagración de los sacerdotes. Éxodo 29, 1, 37. Las ofrendas diarias, todo una preparación, todo un preámbulo, un protocolo, una preparación para adorar a Dios en el desierto. Impresionantes. La ofrenda diaria y la promesa de la presencia de Jehová, Éxodo 29, 38, 46, el altar del incienso, Éxodo 31, 10, el medio ciclo del rescate. ¿Qué era el pago? Había un medio ciclo del rescate, el lavacro, vamos a ver qué es el lavacro, y el incienso, Éxodo 30, 11, 38. Bezaleel, vamos a estudiar sobre Bezaleel y Aholiab, nombrados como artífices principales para la construcción del tabernáculo. No es así nomás que Moisés dijo, vamos a hacer esto, vamos a construir, vamos a poner acá cortina, vamos a poner esto, aquello, vamos a poner madera. No, lo que pasa, había gente con sabiduría de lo alto, como Bezaleel y Aholiab, nombrados como artífices principales, dice, para la construcción del tabernáculo. Éxodo 31, 1, 11. El sábado como señal del pacto. Eso vamos a estudiar también. Éxodo 31, 12, 18. Un trágico paréntesis. El pecado del becerro de Órdan. La intercesión de Moisés y la renovación del pacto. Vamos a encontrar acá el poder de la intercesión también, porque hubo una renovación de pacto ahí. Éxodo 32, 1, 34, 35. ¿Qué sucedió por causa de la adoración del becerro de oro? ¿Por qué se rompió las primeras tablas de la ley? ¿Qué significa eso? ¿Y qué tuvo que hacer Moisés para que haya una renovación del pacto? Éxodo 32, 1, 34, 35. Aarón
accede a hacer el becerro que el pueblo adora. Aarón, por ejemplo, fue nombrado sacerdote y él fue nombrado por el pueblo para hacer el becerro de oro y que adore también. Éxodo 32, 1:6. ¿Qué pasó? Dios revela el pecado de Moisés, quien intercede por el pueblo. Dice, Dios revela el pecado, perdón, digo bien, a Moisés, quien intercede por el pueblo. Éxodo 32, 7, 14. Moisés destruye el ídolo después, castiga al pueblo y vuelve a interceder por él. Dice. Éxodo 32, 15, 35. Moisés suplica la presencia de Dios entre el pueblo. Éxodo 31, 1, 23. Dios revela, dice aquí, interesante, parte de su gloria a Moisés, ¿no? Le muestra todo, le muestra la silueta, le muestra la espalda. Y dice aquí, parte de su gloria a Moisés renueva el pacto. Éxodo 34, 1, 10. Advertencias parentéticas. La necesidad de destruir la idolatría en Canaán y guardar las fiestas. Éxodo 34, 11, 26. Qué interesante lo que estamos hablando. Estamos haciendo un repaso general aquí esta noche. En el nombre de Jesús. Estamos hablando aquí, Moisés desciende del monte con las segundas tablas de la ley y las ordenanzas del sábado, dice. Perdón, vamos a ver un poco qué dice aquí. Buenas noches, Alicia, Dios te bendiga. Buenas noches, pastor, amén. Gracias, Gloria a pastor. Dios. Sí, las ordenanzas del sábado, dice. Muy bien, seguimos. Estamos haciendo un repaso general. Aquí vamos a salir otra vez. La construcción y consagración del tabernáculo, parte por parte. Esto no quiero que usted sea tragante con todo lo que el libro, eso es bastante, nos vamos a terminar nosotros en unos 2 o 3 días. Es bastante amplio esto. Si nosotros ahora estamos recordando nomás lo que leímos, pero después vamos a mostrar en cada parte del tabernáculo y vamos a hablar su significado en lo espiritual y qué simboliza, por ejemplo, cada parte del tabernáculo. Todo representa a Cristo, eso sabemos, pero nunca entramos en detalle y eso vamos a hacernos. Nosotros nomás estamos, cada jueves estamos repasando parte por parte, analizando el contenido del texto primero. Después vamos a entrar en detalle. Mobiliario interior del tabernáculo, Éxodo 37, 1:29. El atrio con el altar de holocaustos y fuente, Éxodo 31, 1:20. La dirección de la obra y los metales empleados, Éxodo 38, 21, 31. Confección de las vestiduras sacerdotales, Éxodo 39, 1:31. Resumen de la obra hecha, según el plan divino, Éxodo 39, 32, 43. El tabernáculo levantado, la unción de los muebles y de los sacerdotes, Éxodo 40, 1:33. La gloria de Dios, vamos a llegar a eso, la gloria de Dios llena el tabernáculo, la guía de la nube, Éxodo 40, 34 a 38. Interesante todo lo que vamos a tocar. Y aquí empezamos a ver algunas fotos. Livianito nomás todavía, esta fotito. Allá adentro, por ejemplo, vemos está el candelabro, el arca del pacto, la mesa de la propiciación, están todos aquí. Las cortinas, todas estas cosas, el incienso, acá está el sacerdote, su vestidura, todos los elementos. Está el altar de bronce que está aquí, el que está atrás, a mi espalda, el altar de bronce que está aquí. Acá donde se lavaban las manos los sacerdotes, vamos a ver por qué significa esto. Interesante las columnas. Columnas de diferentes tamaños. Ahí vemos la altura de las columnas con relación al sacerdote. Acá está un sacerdote chiquitito. Se ve las columnas son altas. Acá está el arca. Vamos a explicar todo eso. Vamos más adelante. Esto vemos de otro ángulo, otra foto, introduciendo el arca del pacto de los sacerdotes aquí. Este es un dibujo bastante interesante. Parece que se tomó como un dron, pero es un dibujo. Cuando resplandece la gloria de Dios en el tabernáculo, se veía de esta forma. Acá están los sacerdotes. Y acá usted ve en el patio los animalitos que iban a ser sacrificados. Acá hay una oveja. Acá está.
Acá hay niños, acá en la parte del atrio, ¿verdad? Acá se hacía el sacrificio. Acá tenía que olerse a quemado, olerse a asado en este lugar. Mire todo lo que tenía que acontecer para que se manifieste el Dios de gloria, el Dios de poder. Mire todo esto impresionante. Y venía el Padre Celestial, descendía acá dentro de este tabernáculo, dentro del lugar santísimo, ahí estaba él. Qué cosa. Y aquí hablamos de las carpas, que la tribu de Judá le correspondía estar enfrente, eso vamos a ver también. Y la demás tribu alrededor. Cada tribu tenía su lugar. Interesante. Este vemos de otro ángulo también aquí, el fuego que significa la gloria de Dios acá. Miren un poco, qué interesante. Qué lindo espectáculo, qué lindo. Y en la presencia de Dios también. Y aquí había un ejercicio que teníamos que hacer. Un ejercicio que teníamos que hacer nosotros y estamos dejando pasar, pero eso vamos a darnos tiempo. Y se describa la importancia del río Nilo, dice. Describa la importancia del río Nilo. Importante eso. ¿Por qué es importante para los egipcios? ¿Por qué fue importante el río Nilo para los egipcios? Eso nosotros tenemos que ver. Describa, dice, de acuerdo a este material, describa la importancia del río Nilo en la vida y la historia de Egipto. Número 2, discurra sobre la relación que existe entre Génesis y Éxodo, con referencia al desarrollo de la nación Israel como pueblo escogido por Dios. ¿Qué cosa, eh? Después de una lectura cuidadosa de Éxodo, dice, tenemos que leer bien detenidamente y con la ayuda del análisis del contenido de más arriba, subraye los 5 acontecimientos que le parecen de mayor importancia para el desarrollo del plan de Dios. Tenemos que identificar dentro del libro de Éxodo, dice aquí, 5 acontecimientos, 5 eventos, sucesos, episodios, que le parece a usted ser de mayor importancia para el desarrollo del plan de Dios. Eso que nosotros tenemos que ir identificando ya. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de la opresión y esperanza de Éxodo. Éxodo 1, 1, 2, 2, 25. Vamos a hablar de esto. Esta es una nueva placa que alzamos con relación a el curso de introducción al libro de Éxodo. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Vamos a leer juntos, vamos a leer, vamos a mirar, vamos a atender palabra por palabra, punto por punto. Vamos a ver qué nos quiere decir. Lo que hemos hablado anteriormente era todo un repaso general. Siempre vamos a hacer un repaso general. Después hay ejercicios que tenemos que hacer también. Entonces, en un momento dado vamos a hacer ese ejercicio. Así que esté leyendo el libro de Éxodo. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, número 1 dice el enlace con Génesis. Eso es lo que quiero que siempre se habla del enlace con Génesis. Desde que comenzamos nosotros a la introducción del libro del curso de Éxodo, nosotros encontramos de que habla de un enlace entre Éxodo y Génesis. ¿Qué es lo que es ese enlace? ¿Dónde es lo que está? ¿Qué significa eso? ¿Por qué este estudio nos quiere mostrar tanto que hay un enlace con el libro de Génesis? ¿Qué es lo que hay en el libro de Génesis que enlaza con el libro de Éxodo? ¿Por qué? Eso nosotros tenemos que descubrir. Y eso es lo que este estudio nos llama a nosotros a entender. Que sí o sí hay una equivalencia, hay un enlace, hay una unión entre libro y otro libro. Tiene que ser así. No es que vale, nomás está puesto ahí Génesis, ¿verdad? Todos los libros ahí en su lugar, los 5 libros Pentateuco, Génesis, Éxodo, cosas así, sí, y los evangelios, Marco, Mateo, Lucas, tiene su significado. Entonces, el recuento de los padres de las tribus, por ejemplo. Acá, número 1, el primer enlace. El primer enlace, ese tema de prueba también. El primer enlace, el recuento de los padres de las tribus. Vamos a ir a Éxodo 1, 1 al 6. Vamos a ver qué dice el libro de Éxodo. Vamos a nuestra Biblia, Éxodo 1,
del 1 al 6. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nestalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y contando con José, todas las personas que le nacieron a Jacob, dice, fueron 70 y José estaba en Egipto. Bueno, qué interesante cómo abre este estudio de esta noche con el primer enlace. El primer enlace encontramos en Éxodo 1:1-6. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a José? ¿Dónde encontramos la historia de José, el gobernador de Egipto? ¿Dónde comienza la historia de José? A ver si alguien sabe. En el libro de Génesis encontramos a José, su historia. ¿Se acuerdan que fue vendido por sus hermanos? ¿En qué libro se encuentra eso? En el libro de Génesis. Entonces, ahí tenemos el primer enlace. Primer enlace tenemos el recuento de los padres de las tribus de Éxodo 1:1-6, el núcleo original del pueblo, Éxodo 1:1-5, el Pentateuco, dice. No consiste en una serie de biografías de ciertos destacados líderes de la nación de Israel, sino en la historia del desarrollo, dice aquí, del pueblo siervo. Bueno, vamos a detenernos un poquito más ahí. El Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? Penta, ¿qué significa? 5. Los 5 libros. Dice aquí este estudio, no consiste en una serie de biografías de ciertos destacados líderes de la nación de Israel, sino, por eso hay que respetar mucho estos 5 libros, la historia del desarrollo del pueblo siervo de Jehová. Acuérdense, ¿qué habla los 5 libros del Pentateuco? Habla del desarrollo del pueblo siervo de Jehová. Bueno, que Dios había escogido para avanzar el plan de la redención. Dios escogió al pueblo hebreo para su plan de redención. Eso nosotros tenemos que reconocer y aceptar y orar por ellos. De modo que el recuento de las tribus es más importante, aunque la muerte de José, los versículos 1-5, nos ofrecen en resumen, un resumen de las genealogías que se detallan más en Génesis 46, Génesis capítulo 46, versículos 5-27. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Estamos hablando del enlace. El primer enlace es, encontramos Éxodo 1:1-6, Éxodo 1:1-5, y ahora nos dice Génesis 46. Vamos a ir a Génesis 46, versículo 5. Génesis 46, versículo 5 al 27. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos, los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Rubén, el primogénito. Y los hijos de Rubén, Anoc, Faluc, Esrón y Carmi. Los hijos de Simón, los hijos de Leví, los hijos de Judá, los hijos de Sacar, los hijos de Zabulón. Y va citando todo hasta el 27. Y después habla más abajo. Y los hijos de José, versículo 27, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Esperen un poquito, ¿no le parece algo novedoso esto? Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Él tuvo hijos después en Egipto. ¿Qué cosa, eh? Miren poco. José tuvo hijos en Egipto. Me llama la atención eso.
Vamos a ver. ¿Qué cosa? Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Versículo 27 de Génesis 46 habla de José, le nacieron en Egipto dos personas. Dos personas. Entonces ahí ese es el tercer enlace con el Génesis. El número 3, Génesis 46, 5, 27, habla de que José tuvo dos hijos, dos personas como hijos. Ahora, vamos a ver, así dice el versículo 27, en Egipto. Notable el enlace. El enlace entre el Éxodo y el Génesis. El último enlace, Génesis 46, 5, 27. El segundo, Éxodo 1, 1, 5. Y el primero, Éxodo 1, 1, 6. Ese es el enlace con Génesis. Es interesante. Dice aquí que se detallan más en relacionadas con allí con el momento crucial cuando Jacob, según el mandato divino y las necesidades de su plan, decidió bajar a Egipto con todos los suyos. No habrá más genealogía ni censos hasta después del Éxodo, al iniciarse el periodo de la formación de Israel en el desierto. Miren, formación de Israel, ¿dónde? En el desierto. ¿Dónde se formó Israel como siervo, como nación? Se pregunta de prueba. Se formó en él, comenzó en Egipto y se formó en el desierto. Así dice. Interesante lo que estamos aprendiendo esta noche. En el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Muy bien. Vamos de poquito a poquito. El número de 70 almas. ¿Cómo arranca esta placa diciendo así? El número de 70 almas, Éxodo 1:5. Los hebreos solían redondear los números. Los decimales creo que no eran amigos de ellos. Ellos redondeaban los números según el propósito del escritor o redactor, dice. De modo que no interesa mucho hacer análisis para ver si el número exacto de almas llegaba a 70. O en algunas más o menos, dice. Hay aquí un claro reflejo en Génesis 46, 27. Y le nacieron dos personas, dice. A José en Egipto. Qué cosa. Bien que consta que se trata de los hijos que entraron en Egipto con Jacob, hallándose José y sus dos hijos en el país de antemano, dice. Lo que interesa es contemplar el núcleo original de la nación al iniciarse la larga estancia en Egipto. Se coloca en primer lugar los hijos de las esposas de Jacob con plenos derechos. ¿Quiénes eran las hijas de Jacob con plenos derechos? Interesante. Derecho. Lea y Raquel. ¿Se acuerdan la historia de Lea? ¿Alguien sabe la historia de Lea y de Raquel? ¿Cómo era Lea? Lea, no, era linda, dice, y Raquel era de hermoso parecer, dice. Pero Raquel, ¿qué problema tenía Raquel? No podía engendrar hijos. ¿Y Lea qué hacía? Reproducía. Y después los de la esposa secundaria, dice, que no debieran llamarse concubinas, ya que según la costumbre de Harán, se enlazaban con Jacob por medio de las esposas legítimas. No son concubinas. En la tierra de Harán no existía el concubinato. En la tierra de Harán no existía el concubinato. Si ya tenía esposas legales, las demás ya eran todo legal también. Ya. ¿Qué cosa, eh? Entonces, interesante que sepamos aquí los enlaces del libro Éxodo con el Génesis. Estamos ya en la segunda placa.
Como la tercera. La frase del versículo 1, cada uno entró con su familia, casa o establecimiento, se reviste de bastante importancia, pues ya sabemos por el caso de Abraham, Génesis 14:14. Vamos a Génesis 14:14. Ahí lo que tienen Biblia. Mire que esto va a tener certificado de participación. Génesis 14:14. Después yo ya no le voy a preguntar sobre Éxodo y Génesis, ustedes ya van a predicar sobre eso. Y dice aquí, oyó Abraham, todavía sin H, que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Cómo se llamaba el pariente de Abraham que cayó prisionero? Hay que leer el libro de Génesis. ¿Cómo se llamaba? Lot. Muy bien. Dice aquí la frase del versículo 1, cada uno entró con su familia, caso de establecimiento se reviste de bastante importancia, pues ya sabemos por el caso de Abraham en Génesis 14:14 que los siervos de los patriarcas podían formar un cuerpo considerable y lo más probable es que los varones de entre ellos hubiesen aceptado ya la circuncisión. Miren poco. Pasando a ser israelitas en cuanto a su lealtad tribal y su religión. Ya había bastante fuerza cohesiva en el conjunto de las tribus como para absorber estos elementos extraños sin que peligrara la misión esencial de la nación. Elementos extraños, dicen. Acordémonos de que el siervo Abraham, que buscó a Rebeca como esposa para Isaac, se hallaba completamente compenetrado de la creencia y fe de su amo. Miren, por el siervo este que creía en la fe de su amo. Estaba bien compenetrado con Yahweh, con Jehová de los ejércitos, con el Dios de Israel. Génesis 24 habla de eso. 12 establecimientos podrían suponer una suma de almas que llegara a centenares o más, cifra inicial de la comunidad total que echa luz sobre los grandes números que se mencionan en la época del Éxodo. Interesante. En el nombre de Jesús. Interesante lo que estamos aprendiendo aquí. Qué cosa, ¿eh? El enlace con el libro de Génesis. Amén. Bueno, parece que todo el mundo se fue a ver partido Olimpia, ahora está jugando. Primer tiempo del partido. Seguimos adelante. Muy bien. Todos están pendientes por el gol de Olimpia, pastor. Sí, me imaginé. Así mismo. Seguimos adelante. Nosotros seguimos acá leyendo, estudiando la palabra, juntos, estando conectados para orar después. La muerte de José, aquí habla esta placa de la muerte de José. La muerte de José, Éxodo 1:6, ahí habla la muerte de José. Como suceso personal, la muerte de José se mencionó ya al final del libro de Génesis. Ah, miren poco. Escuche bien, esto es interesante. ¿Dónde aparece la muerte de José? En Génesis 50. Voy a ir ahí a ver si es cierto eso. Génesis 50, versículo 24 al 26. ¿Qué dice en Génesis? ¿Por qué va a estar en Génesis? Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Yo voy a morir, dijo, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Qué tremendo lo que dijo acá. Versículo 25, hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Bárbaro, más todavía. Qué bárbaro. Acá hay un enlace, entonces, José en Génesis, hablando de su muerte, que sucedió en el tiempo de Éxodo, el tiempo del libro del Éxodo. Ese es el enlace. Cada vez nos da más pistas este estudio de los enlaces entre el libro de Éxodo y el Génesis. Pero en el versículo 6 de nuestro pasaje se nota su fallecimiento como el fin de una época.
relacionado con él de todos sus hermanos y los hombres de aquella generación. Mire, nosotros estamos estudiando los martes normas de interpretación bíblica, hermenéutica, exégesis. Interesantes. Y otros, y los postulados, en las verdades certificadas, en las formas de interpretación. Ya entendimos lo que es hermenéutica, exégesis. Y aquí los jueves estamos dando con el libro de Éxodo los enlaces de un libro a otro libro. Enlaces. ¿Qué significa eso? Que hay citas bíblicas que están relacionadas entre un libro y el otro, que hablan de sucesos o eventos que van a suceder o que ya sucedieron, que une los acontecimientos de ambos libros, que hablan ambos libros. Por eso encontramos en Génesis 50, 24, 26, que José dijo que iba a morir, le dijo al pueblo que iba a morir, y sucedió eso en el Éxodo. En el libro de Éxodo está eso. Número 2. No, seguimos aquí, hay algo más interesante. Dice aquí que sus hermanos y los hombres de aquella generación eran los padres fundadores de la raza que habían consolidado la vida de Israel en la tierra de Gosén. ¿Se acuerdan que es la tierra de Gosén, la tierra donde era beneficiada por la fertilidad de la tierra gracias al agua que viene de la inundación por medio del río Nilo, el río Nilo blanco y el azul, que descendían de Etiopía? Cada un año sucedía eso, siendo reemplazado por los líderes que vieron el gran aumento de la nación que se nota en el versículo 7. Número 2. La multiplicación y potencia del pueblo, Éxodo 1:7. La duración de la bonanza, pese a su brevedad. Este versículo merece mención especial porque nos ofrece los únicos datos que tenemos sobre el periodo de prosperidad que disfrutó el pueblo. Seguramente bajo la ejida de la dinastía de los faraones Quixos. Hablamos nosotros de los faraones Quixos. Eran los nacionalistas, el reino nuevo. Antes de fundarse el reino nuevo, que había de, miren lo que dice, de traer o trocar, dice, la protección en opresión. Iba a, sí, qué interesante lo que dice aquí, la protección en opresión. Vamos a ver un poquito cómo está aquí. Sí, está bien. Había de trocar o cambiar, vamos a decir así, la protección en opresión. De protección, claro, José fallece y después de la muerte de José viene la opresión. Primero ellos estaban protegidos y después pasan a ser perseguidos, oprimidos. Así es. Interesante. Bueno. A ver, vamos un poquito más. Esperanza. Esto vamos a leer despacito porque hay algo que tenemos que aquí atender un poco. ¿Cuánto tiempo duraría este periodo de bonanza y de aumento si la fecha dada para la fundación del nuevo imperio nacionalista es correcta? Siempre se trata de aproximaciones. Y también la del descenso de Jacob a Egipto. Hemos de restar 1570 y 1710, que nos da 140 años. Esa es la diferencia. Tiempo muy suficiente para que los israelitas fuesen multiplicados, en 140 años, fuesen multiplicados, aumentados, fortalecidos en extremo, hasta tal punto que se notaba su presencia en todas partes de Egipto. 140 años ya. Se habrá multiplicado bastante. La duración de la opresión, dicen. Anticipando el tema de la opresión, ya que los cálculos hemos de deducir que los años malos duraron casi 3 siglos. Mucho. Sin embargo, no es necesario suponer que los israelitas llevasen una vida de penosa esclavitud durante todo este periodo tan extendido que seguramente debiera dividirse en etapas, según las indicaciones de los párrafos siguientes. Eso vamos a ver, la etapa del éxodo, la etapa de la opresión, la etapa del desierto. Hay varias etapas que nosotros tenemos que ir repasando.
en el nombre de Jesús. Interesante está. Estos son, a ver, cuántas placas hemos alzado y para no atragantarnos tanto lo que es el libro de Éxodo, porque es bastante grande, es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Tenemos, vamos a ver, un poquito más. A partir de aquí, el recuento de los padres, el enlace, hablamos, desarrollamos de eso, los versículos 1 al 5. Hablamos de las almas, Éxodo 1:5, Génesis 46:27. Sí, bastante interesante están estas placas. Esto vamos a volver a ver el próximo jueves, los detalles de estas placas. Estamos hablando todo en línea general, línea general, línea general. Después vamos a entrar a profundizar al detalle exactamente. En el nombre de Jesús. Miren un poco aquí, esto me llamó a mí la atención. Génesis 50, 24, 26. Este es interesantísimo lo que dice aquí José. Que él avisa sobre su muerte. Así mismo, en el nombre de Jesús. Qué interesante lo que estamos aprendiendo. Entonces, también habla aquí, en esta parte que me llamó mucho la atención, pero en el versículo 6 de nuestro pasaje, dice, acá, Éxodo 1:6 dice, es nuestro pasaje. Se nota su fallecimiento. Vamos a ir a Éxodo 1:6. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver Éxodo 1:6. Y murió José, dice, acá está. Y todos sus hermanos y toda aquella generación, dicen. Acá mismo está Éxodo 1:6. Éxodo 1:6. Después vemos también que en Génesis 50, 24, 26, José anuncia su muerte, dice. Y en Éxodo 1:6, versículo 6, ahí se cumple la muerte de José. Ahí se registra la muerte de José. Ahí el autor del Éxodo dice, en el capítulo 1, versículo 6, y murió José, dice. Y en Génesis 50, 24, 26, el autor de Génesis, que es Moisés, dice que José habló al pueblo diciendo que iba a morir y que el pueblo iba a salir a una tierra que fluye leche y miel y que sus huesos van a salir van a sacar. Todo eso, ese es el enlace, desde el Éxodo al Génesis, hay enlace en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer un poquito más breve nuestro curso de introducción al libro de Éxodo, en el nombre de Jesús, porque esto vamos a seguir repasando, vamos a seguir analizando el libro de Éxodo. Mire que todavía no entramos nosotros a analizar cada elemento e instrumento del tabernáculo. Eso tenemos que hacer en el nombre de Jesús como hijo, como hija de Dios. Tenemos que entender eso. ¿Qué simboliza o qué significa para nosotros los hijos de Dios en el nombre de Jesús? ¿Qué es eso? Eso nosotros tenemos que aprender todo en el nombre de Jesús. Así vamos a poder enseñar y cuando leemos, vamos a entender lo que leemos y cuando oramos, nuestra oración va a ser más fuerte porque entendemos lo que estamos orando. Eso es importante, la fe. Amén. Amén, pastor. Muy bien. Entonces, ¿cómo están todos ahí? Seguramente están todos ahí pendientes, ¿verdad, María? Están ahí. Sí, pastor. Impresionante. Bueno. Estoy tratando de meter todo en mi cabeza, pastor. No, tranquilo. Almacenar todo en mi cabeza. Despacito, esto vamos a ir cada día despacito, vamos a veces vamos a rendir de repente nomás algo, un tema, vamos a rendir así ya, yo no le voy a contar, le voy a preguntar nomás y ahí ya vamos a poner los puntos, así nomás. A ver, Gloria, ¿todo bien? ¿Cómo están por ahí, por Villa Esperanza? Parece que me colocaron nomás ahí, se fueron a ver el partido. Nancy estaba ya descansando. Ahí está Nancy. ¿Vos no estás viendo el partido, Nancy? Bueno, descansar. Sí. Muy bien. Bueno, hoy hacemos bien resumido porque es jueves y ya llegamos casi viernes. Viernes mañana voy a avisar si vamos a tener conexión. Voy a avisar antes.
A veces salimos de visita los viernes con la pastora a orar por las personas también. Entonces, vamos a avisar de antemano, en el nombre de Jesús. Bueno, estamos entonces. ¿Qué les parece si oramos? ¿Algún pedido de oración? María, a ver. Mañana para estar en la presencia del Señor, que Dios permita a tener una experiencia íntimo yo y el Señor Bueno, en el vamos a orar monte. por tu retiro, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Sí, pastor. Vas a ir a apartarte, ¿verdad? Y a tener un encuentro con el Señor. En el Un nombre de encuentro. Jesús. Así es. Gloria, no sé si me escucha, algún motivo de oración. Por Janina, por Belén. Y Nancy, ya sabemos, vamos a orar por vos. Nancy, en el nombre de Jesús. Sí. Bueno, por la familia también. Por la familia. Muy bien. Por nuestros hijos, sí. Está bien. Oramos entonces. Nosotros que estamos Sí. aquí, los cuatro. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús en esta hora. Bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo que nos das para estudiar y profundizar más sobre tu palabra, Señor. Libro de eso, las raíces espirituales. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, la vida de María. Señor, que va a apartarse para tener un encuentro, Señor, contigo. Háblale, Señor, en su corazón. Señor, muéstrale tu grandeza y tu poder, Señor, porque ella ha sido llamada, escogida por ti. Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes estima por María, Padre. Tu misericordia se ha aumentado y seguirá siendo grande sobre ella. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor mío, a María Alice, declaro victoria sobre ella y que ella va en paz y llega en paz llena del Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Llega transformada, llega cambiada en el nombre de Jesús. Padre, por la vía de gloria, declaro victoria sobre Villa Esperanza. Abre puertas para que podamos abrir un grupo de oración, un grupo de célula allá, Señor, en Villa Esperanza, Señor, un lugar. Danos, Señor, un lugarcito ahí, Padre, también. Te lo pedimos. Bendecimos la vía de gloria de Belén, de Yanina, en toda su casa, toda su familia, sus hijos. Padre, declaramos victoria, Señor, en el nombre de Jesús y sanidad. Por la vía de Nancy, que ha pedido, Señor, Dios mío, tu mano de poder intervenga, Señor, en su familia, en su esposo, en sus hijos. Padre celestial, te pedimos, Señor, que sean, Señor, Dios mío, quebrantados también, Señor, Dios mío, para que haya cambio, haya arrepentimiento y salvación, haya temor de Dios también, Señor, usa a Nancy, En el nombre de en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que la familia, Señor, sea salva, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, en esta hora declaramos esa victoria, esa unción, Señor, que descienda sobre Nancy. Fortalece, Señor, a Nancy, renueva sus fuerzas. Padre celestial, en el nombre de Jesús. Y Señor, Dios mío, Señor, te pedimos, Señor, que toda la casa de Nancy, Señor, Dios mío, alabe, adore, Señor, y sirva a Jehová, porque ellos van a decir lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo declaro y activo esta palabra sobre la familia de Nancy Vergara en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy las gracias en esta noche. Declaramos victoria por Marcelo. Oramos por la salud de Marcelo. Oramos por la liberación de Marcelo. Restauración de Marcelo. Declaramos que tú le rescatas. Señor, que tú apagas ese deseo, Señor, de pecado, ese deseo de adicción, tú apagas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, él se levanta como un hijo, Señor, Dios mío, cambiado, transformado, levantado, sanado, restablecido. En el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos en esta hora, este domingo, por el culto que vamos a tener, Señor, la cena del Señor. Declaramos, Señor, que va a estar el doble de tu gloria, de tu presencia, que el Espíritu Santo, Señor, nos va a hablar, la palabra se va a ser predicada, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, En el nombre porque de ya Jesús, gracias, van a estar, Señor, este domingo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, especial. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien. Nosotros hemos cumplido, María, Gloria y Nancy. Estamos acá representando a todos los demás. Amén. Ahora si no es el viernes, el lunes, le vamos a tirar la oreja a todos. Domingo, vamos a disciplinarle el domingo. El domingo vamos a descansar enfrente. Amén. Que descansen y pasen bien. Nos vemos. Igualmente, pastor. Bendiciones. Chao, Nancy.